al Congreso Anual Derecho de la Competencia y del Consumidor que va a tener lugar este 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Medellín. Vamos a abordar temas de la mayor actualidad en materia de competencia y, por supuesto, también en relación con derecho del consumidor y algunos temas de datos. Nos acompañarán conferencistas nacionales y extranjeros y adicionalmente pues estará presente tanto la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, como la superintendente delegada para la protección a la competencia, Ingrid Ortiz, y parte de su equipo de trabajo. De manera que le reitero la invitación a participar en este evento, tanto a las personas que están involucradas en temas de asesoría legal, como a los miembros de empresas, universidades, etcétera. Así que con esa cuña sobre nuestro congreso y agradeciéndole mucho la participación y preparación a los panelistas, les doy espacio, le cedo el micrófono a Natalia Fernández para que nos hable sobre cómo la regulación de la inteligencia artificial puede promover o limitar la competencia. Así que Natalia, adelante. Muchas gracias, Felipe. Hoy tengo el honor de presentarles a tres panelistas muy especiales, como lo mencionaba Felipe, son expertos en esta materia y creo que son las tres mejores personas para contarnos sobre los desarrollos regulatorios que ha habido en materia de regulación, en materia de inteligencia artificial alrededor del mundo. Está con nosotros María Paula Ángel, ella es Resident Fellow en el Information Society Project de Yale. También nos acompaña Beatriz Botero, que es profesora asistente en la Facultad de Derecho de Sciences Po en París e investigadora asociada de Beckman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Y está Juan Felipe Gutiérrez, que es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Los tres son PhD, no lo mencioné para cada uno, pero cada uno es muy experto en, digamos, distintos aspectos de esta materia que, que ha dado un montón de qué hablar últimamente, entonces estamos muy emocionados. Antes de cederles la palabra a ellos, voy a explicarles un poco qué es la inteligencia artificial para ponernos en un contexto equitativo para todos. La inteligencia artificial consiste en programas informáticos que ejecutan operaciones que pueden ser comparadas con aquellas que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Incluye como técnicas matemáticas y de computación que hacen que las máquinas puedan inferir con ciertos inputs resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Últimamente está muy de moda todo el tema de ChatGPT, por ejemplo, y ChatGPT en particular usa un modelo predictivo del lenguaje, ¿no? Trata de determinar cuál es la siguiente palabra probable que puede aparecer en un determinado texto. Una de las técnicas más conocidas de inteligencia artificial se llama Machine Learning, que consiste en una serie de técnicas que le enseñan a un sistema a encontrar patrones en bases de datos que son inmensas, em, para que luego logre ciertos objetivos en particular. Los sistemas de inteligencia artificial generativa tienen la capacidad adicional de generar contenido, como lo mencionaba ahorita, ese es el caso de ChatGPT, em, y esto lo hace con base en ciertos patrones e inferencias que tienen a partir de ciertos datos de entrenamiento. También, o sea, ChatGPT es solamente una de las muchas herramientas que hay de inteligencia artificial generativa, pues hay eh, desde herramientas que permiten crear imágenes de animales, hay otras que permiten reproducir la imagen y la voz de las personas, o sea, el universo para esto es inmenso y por eso, de hecho, esta breve introducción. ¿Qué está pasando ahorita en Colombia? En Colombia hay, hasta donde yo supe, cuatro proyectos de ley en trámite, em, que hay uno que busca modificar el Código Penal, otro que busca modificar la regulación laboral, em, otro que busca limitar, digamos,
proteger los derechos humanos en el marco del uso de la inteligencia artificial. Y paralelamente se han expedido directrices presidenciales sobre el uso de la inteligencia artificial. En particular, en el gobierno de Duque se establecieron requisitos para el uso de la inteligencia artificial en el sector público y en estas directrices se trató de establecer que se buscaría el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano em, a nivel institucional. Por otro lado, el CONPES emitió una política nacional de transformación digital en materia de inteligencia artificial en 2019. O sea, este tema no es, lo estamos hablando mucho ahorita, pero este no es un tema tan reciente. Y en el COMPES que les menciono, se habla de cómo la inteligencia artificial se puede usar para mejorar la prestación de servicios públicos, fomentar la innovación y mejorar el bienestar ciudadano. También hay una hoja de ruta para la adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial emitida por MinCiencias, que se enfoca en principios fundamentales para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. Con esto en mente, quisiera empezar a preguntarle primero a Juan David, ¿cuáles son las tendencias regulatorias que identifican a nivel global, que identificas a nivel global de cara al uso de la inteligencia artificial? Bueno, buenas tardes Natalia, también buenas tardes profesor María Paula y Beatriz, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias Felipe por permitir estos espacios y por promover mejor estos espacios. Un gusto estar acá, yo me siento como en casa, mil gracias por acogerme. Bueno, tengo muchas cosas que decir porque no solo desde hace tiempo trabajo en estos temas, sino que preparé un policy brief para la UNESCO sobre aproximaciones emergentes en relación con la regulación de inteligencia artificial alrededor del mundo. Y es un documento que se basa no en el deber ser, sino en el ser, en qué dicen los proyectos de ley, las leyes que hay alrededor del mundo y hay en todas partes. Y eso me permitió identificar 9 diferentes aproximaciones regulatorias. Hay veces en los discursos iniciales sobre el tema, las narrativas iniciales sobre el tema, a veces se divide todo como muy en lo que hace Europa, Estados Unidos y China. Y uno va a ver y encuentra proyectos de ley en América Latina, por ejemplo, hay 11 países que tienen proyectos de ley. En Colombia, tú mencionabas 4 en la anterior legislatura, ahora ya hay 6 y viene un séptimo y un octavo en camino, yo creo. Entonces, lo que hay son proyectos de ley y hay muchas maneras de aproximarse. Y yo quisiera, para comenzar, dejar unos mensajes puntuales y es, primero, cuando yo hablo de regulación, hablo de normas vinculantes, porque no estamos acá incluyendo marcos éticos ni nada que sea, digamos, no vinculante y que es muy importante en la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial, pero digamos, yo no lo voy a tomar como regulación, estrictamente hablando. Yo voy a definir la regulación como normas vinculantes. Dentro de la idea de las normas vinculantes, que principalmente son emitidas por órganos legislativos del orden nacional, subnacional o incluso supranacional, he encontrado 9 enfoques o 9 aproximaciones. Voy a ver si me las puedo decir de memoria. La primera es un enfoque de principios, de establecer unos principios. Es más, la mayoría de los proyectos de ley lo que hace es tratar de establecer unos principios asociados con alguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, pero casi todos se enfocan en 2 momentos, que son el desarrollo de los sistemas y el uso de los sistemas. Aquí alguien de pronto va a decir, pero Colombia, ¿para qué necesita normas si aquí no se desarrolla casi eso? Falso, si se desarrolla, 2, hay muchos usuarios. Entonces, es como los vehículos. Pues sí, puede que acá no haya tantas plantas con las que desafortunadamente que produzcan vehículos hoy en día, pero pues, eso no quiere decir que no necesitamos normas de tránsito y reglas sobre cómo manejar un automóvil, ¿verdad? Lo mismo pasa con los sistemas de inteligencia artificial. O sea, hay principios, hay algunas normas como la peruana que solo tiene principios y ya, y dice, este es el deber ser de lo que quisiéramos, el principio de transparencia, de explicabilidad, de control humano, de ta. Esas normas, pues lo que permiten es utilizar esos principios quizás para interpretar otras normas que sean vinculantes y tal, pero algunos otros proyectos de ley, como ocurre por ejemplo con la Ley de Protección de Datos Personales en Colombia, tienen unos principios, pero además tiene esos principios irradiando la interpretación de unas obligaciones y unas limitaciones y tal. Entonces, en otros países, en vez de simplemente principios, hay normas que establecen
obligaciones, derechos, límites. Y el enfoque de esas normas puede ser basado en riesgos, como el de la Unión Europea, que establece unas reglas de obligaciones, derechos y límites según el tipo de tecnología y donde se use, o puede ser basada en derechos, es decir, que más allá de que haya o no determinado impacto de unas tecnologías por principios y mecanismos democráticos, no queremos que determinada tecnología sea usada. O que, digamos que para proteger determinado derecho queremos que el uso de una tecnología se haga de determinada manera. Entonces, vamos en principios, en derechos y en riesgos. También algunas legislaciones, entendiendo que el diablo está en los detalles, delegan parcialmente el establecimiento de estándares, que los estándares finalmente son reglas técnicas que concretan los principios. Y perdón, que termino la idea, algunas legislaciones le delegan parcialmente esa construcción de estándares a organismos que se dedican a generar estándares. En la Unión Europea, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial Europea es una ley que tiene una orientación basada en riesgos, pero al mismo tiempo también tiene una orientación basada en estándares, porque le delega parcialmente la construcción de estándares a unos organismos que se dedican a establecer esos estándares, que en Europa son organismos como híbridos entre público y privado. También hay legislaciones que establecen prohibiciones y un correlato punitivo. En China, por ejemplo, hay determinadas reglas asociadas al uso de sistemas de inteligencia artificial para, por ejemplo, engañar o, digamos, generar algún tipo de suplantación de identidad que están en el Código Penal, están prohibidas en el Código Penal y pues tienen una consecuencia. Tú mencionabas hace un segundo, Natalia, que en Colombia hay un proyecto de ley precisamente para eso, para modificar el Código Penal asociado a, digamos, a un tipo de uso de deepfakes asociados a la suplantación. Luego también encontré proyectos de ley que tienen un enfoque más de habilitadores, de facilitadores y habilitadores, de conscientes, digamos, los estados de que el pleno uso de estos sistemas requiere de diferentes bienes públicos y de elementos, digamos, básicos de infraestructura que generalmente tiene que ser o proveída por el Estado o facilitada por el Estado y que no solo es un tema de infraestructura, sino que también puede ser de talento humano. Pues muchos de estos proyectos de ley de alguna manera incluyen algún tipo de medidas facilitadoras para que haya un ambiente o un ecosistema propenso para el desarrollo y el uso de estos sistemas de inteligencia artificial. Ya perdí la cuenta de cuántos voy, estoy seguro que se me olvidó alguno, pero yo prometí algo y es que no me iba a sentar en el uso de la palabra. Entonces, un poco la ilustración que acabo de hacer de diferentes aproximaciones busca salirnos del debate de que regular es prohibir o no prohibir, ¿no? Regulación es mucho más complejo que prohibir o no prohibir. Y por eso la discusión es mucho más complejo de si vamos a entorpecer la competencia o si vamos a entorpecer la regulación a través de una regulación, pues que la pregunta es ¿cuál regulación? ¿A qué tipo de regulación está refiriendo? Es más, yo hablé de aproximaciones regulatorias y no le bajé, no hice yo hubiera podido bajar una escala más y hablar de que esas aproximaciones regulatorias además tienen unos específicos instrumentos regulatorios, que los enfoques basados en derechos y en riesgos, por ejemplo, implican evaluaciones de impacto, análisis digamos, de impacto algorítmico, que implican sistemas de monitoreo, sistemas de gestión de riesgos. Esas son herramientas puntuales que diferentes aproximaciones tienen. Entonces, pues, le voy a dejar ya el paso a María Paula y a Beatriz, porque a mí me dio mucha vergüenza, pero luego, si quieren, podemos ampliar un poquito más esta idea de las diferentes aproximaciones regulatorias. Perfecto. Beatriz, sigue. Súper. Bueno, no, pues mil gracias a Natalia por organizar y un gusto estar acá con María Paula y con Juan David, que son personas cuyo trabajo en esto admiro muchísimo, y a Felipe por la introducción antes. Em, yo me voy a volver un paso atrás, tal vez, a lo que está explicando Juan David, y voy a tratar de discutir un poquito por qué en el mundo estamos regulando la inteligencia artificial. Para los que trabajamos en tecnología, hay una metáfora
pues en tecnología y derecho. Hay como una historia que cuentan, y es que hace muchos años, por ahí 30 años, un profesor gringo en un foro temprano de inteligencia y tecnología le dijo como a la gente joven que estaba hablando en ese momento de Internet, em, que, que si cada vez que hubiera una nueva tecnología tocaba regular, pues tendríamos la ley del caballo, la ley del carro, la ley de la tractomula, la ley de la máquina a vapor, y que en realidad lo que uno tenía que hacer era pensar cómo aplicaba los principios del derecho y las normas del derecho que existen a las nuevas tecnologías. Em, bueno, en mi mundo y entre mis amigos y colegas, eso no envejeció muy bien, porque pues el Internet al final hubo que regularlo, y realmente pues eh, la regulación, como decía Juan David, es muy compleja, y en derecho se han, y pues tradicionalmente hay un montón de regulaciones que le aplican a nuevas tecnologías, ¿no? Como el derecho al consumidor, eh, el product liability, perdón, de pronto se me sale por ahí el Spanglish, porque el trabajo está en inglés sobre todo, pues esas son regulaciones para tecnologías nuevas. Pero, digamos, cuando uno habla de regulación de inteligencia artificial, una pregunta interesante es, bueno, ¿qué es particular sobre la inteligencia artificial que amerita que haya una regulación nueva? Como por qué la Unión Europea acaba de aprobar una cosa que se llama el AI Act, por qué la administración Biden sacó una orden ejecutiva de muchas páginas, como mandando un montón de directrices para que diferentes agencias regulen o estudien cómo debería regularse la inteligencia artificial en esos sectores. Y claro, porque Colombia sigue siendo, digamos, una oleada muy grande. Esto, digamos, creo que muchísimos países del mundo tienen algún tipo de regulación en este momento, como decía Juan David. ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo creo que es porque la inteligencia artificial tiene tres características que hacen que sea difícil aplicarle los marcos y instrumentos normativos que ya tenemos. Digamos que si uno piensa que uno de los riesgos grandes de la inteligencia artificial es que esté sesgada, y por lo tanto cuando se usa un instrumento de inteligencia artificial en un proceso de selección, ese proceso de selección salga sesgado, pues uno en Colombia diría, no, pero o sea, tenemos una constitución súper chévere que ya dijo que la discriminación está mala, y ¿por qué no le aplicamos la constitución directamente? Pues sí, como que la constitución sí aplica. Yo creo que es importante resaltar que la regulación de inteligencia artificial no precluye las normas que ya existen, pero lo que pasa es que, por lo que Natalia estaba diciendo al principio, como la inteligencia artificial requiere un montón de datos y usa matemáticas muy complejas, hay tres características de la inteligencia artificial que hacen que sea difícil entender cómo funcionan los procesos en los que se aplica. Esas tres características son que es opaca. Por opaca quiere decir que es difícil de entender exactamente qué está haciendo. Esos cálculos matemáticos son a veces, digamos, para pues, abogados como yo, como nosotros, pues difíciles, pero incluso a veces para la gente técnica es muy difícil entender, o es imposible entender realmente cómo ChatGPT calcula que una palabra sigue la otra, porque esos son pues, niveles, digamos, de matemáticas que se nos escapan del razonamiento. Entonces es opaca, es compleja, quiere decir que muchas veces participan muchísimos actores en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Está la persona que clasifica los datos, está el que la programó, está el que compró un sistema, lo entrenó con sus datos y lo usa para otra cosa. Eso, que haya muchos actores y adjudicar responsabilidades y deberes en ese ciclo de vida es complicado. Y hay veces es autónoma, quiere decir que no es muy claro a veces cómo uno le asigna responsabilidad por un resultado a un sistema que es autónomo, como yo como programador hasta dónde debería saber. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que las regulaciones que estaba nombrando Juan David estén orientados a mitigar algunos de esos riesgos. En algunos casos, pues en algunos casos, muy poquitos de hecho, pero en algunos casos, estamos diciendo, oiga, no, como en estos sectores que son muy sensibles, no deberíamos usar inteligencia artificial. O porque el riesgo de la opacidad es muy alto, o porque realmente permite hacer cosas nuevas que antes no se podían hacer, y eso, digamos, puede tener implicaciones para derechos fundamentales serios. Un ejemplo, digamos, como el más fácil, es reconocimiento facial en vivo. Entonces dicen, oiga, hay países que están diciendo, no, tal vez no es tan chévere que el orden público pueda reconocer a la gente
en la calle de inmediato, como eso debería ser con una orden judicial, como no es como que no se puede hacer del todo, pero debe estar intermediada por otros checks y balances. Pero la mayoría de los otros casos lo que están haciendo es poner los requisitos que estaba enunciando Juan David para tratar de garantizar que sí podamos aplicar la Constitución, por ejemplo, o que sí podamos aplicar normal la responsabilidad civil extracontractual. Y es, por ejemplo, que los desarrolladores de inteligencia artificial produzcan documentos para que sea un poco más transparente, para que entendamos más o menos esto cómo funciona, con qué se entrenó, como si fuera una barra de esas de nutrientes que hay en la comida, pues algo similar tiene que empezarse a producir la inteligencia artificial. ¿Usted con qué datos entrenó esto? ¿Dónde lo sacó? ¿Quién estaba representado? ¿Quién no? Que haya evaluaciones de impacto para que, aun si no sabemos exactamente estadísticamente cómo funciona, tengamos certeza de que la probabilidad de cómo funciona está dentro de lo que consideramos como acertado. Eso, digamos, por el lado de prevención de riesgos. Ahora, lo que dicen los redactores de este tipo de norma es que eso, digamos, mejora o garantiza un poco que se pueda desarrollar incluso más inteligencia artificial porque genera seguridad jurídica. Entonces, en la medida en que los desarrolladores y las diferentes personas del ecosistema tienen claro más o menos qué pueden hacer y cuáles son sus obligaciones, pues entonces en esa medida van a tener más libertad de experimentar un poco más dentro de los rieles, sin estar pensando que de pronto después les cae una demanda, por ejemplo, por algo que ellos no previnieron. Bueno, si eso es un argumento que los convenció, no, pues después hablamos más. Digamos que lo único que quiero agregar, y ya le dejo la palabra a María Paula, es que yo creo que un problema que tiene la regulación en Colombia es que está siendo totalmente sobreinclusiva. Y en ese medido yo creo que uno no puede negar que hay un costo asociado con el compliance y si uno mira los procesos, ahorita les mando un link a un documento que yo escribí en el que evalúo, pues miro algunos de los proyectos de ley, pues realmente la inteligencia artificial es una cosa muy amplia y hay cosas que son muy básicas, ¿no? Como todos tenemos Spotify, pues yo uso GPT todo el tiempo, hay un montón de cosas y la cantidad de riesgo que todas las herramientas causan es diferente. Y yo creo que el problema de la regulación en Colombia es que le están poniendo un costo de compliance a un montón de tecnologías que en el fondo son distintas. Y eso yo creo que sí puede tener un costo para la adopción y bueno, y desarrollo local. En Colombia también se desarrolla inteligencia artificial. Pero voy a dejar ahí y ahorita comenzamos más. Perfecto. María Paula, entonces cuéntanos cuáles son esas tendencias regulatorias que tú identificas. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y a mis panelistas, pues compañeros panelistas. Para mí es un honor compartir panel con ustedes. Entonces, para complementar lo que ya dijeron Juan David y Beatriz, yo sé que Juan David dijo, no hablemos de lo que no es vinculante, estoy de acuerdo, eso no es regulación, pero me quiero devolver a eso porque quiero que caigamos en cuenta de algo muy interesante, y es que en el 2018 se empezó a hablar de principios, más o menos. Y en el 2020, el Berkman Klein Center de Harvard, que BEA hace parte de ese centro de investigación, sacó un documento súper interesante, y muchos otros centros han sacado otros documentos diciendo, miren, analizamos creo que 26 documentos de política pública, gobiernos, organizaciones multilaterales, non-profits, etcétera, y podemos encontrar que hay unas tendencias no vinculantes, o sea, de las propuestas de principios, ¿cierto? Y encontraron que en realidad sí había algo de consenso, que si uno miraba todos esos principios que se estaban proponiendo, todo el mundo quería que estos sistemas de inteligencia artificial respetaran la privacidad, cumplían con rendición de cuentas, seguridad, transparencia y explicabilidad, justicia y no discriminación, control humano, responsabilidad y valores humanos. Más o menos, si ustedes se van al marco ético de inteligencia artificial de Colombia, que como dijimos no es vinculante, van a ver que más o menos esos principios son los que están ahí. De pronto hay otro como de respeto del derecho de los niños, etcétera, pero más o menos en cualquiera de los marcos que existen hoy en día afuera, hay un consenso frente a esto. Y creo que esto ya es una ganancia. Pero ¿qué pasa? Que después de eso
ahí sí tenemos que entrar a formular normas vinculantes. Y eso fue lo que empezaron a hacer desde hace un tiempo varios gobiernos, ¿cierto? Entonces, no solo es todas esas tendencias que encontró Juan David de proyectos de ley, sino que ya hay leyes, ya hay cosas que fueron firmadas por un presidente y que ya entraron en vigencia, o bueno, por un gobernador, porque también estamos hablando, digamos, del nivel estatal en Estados Unidos, y que entraron en vigencia o van a entrar en vigencia pronto. ¿Listo? Entonces yo me voy a referir sobre todo a tendencias que estoy viendo en esas que ya entraron en vigencia o bueno, que ya fueron firmadas, ¿listo? Cosas como el AI Act en Europa, pero en Estados Unidos es muy interesante. Nosotros oímos mucho de cosas como la orden ejecutiva de Biden, ¿cierto? Sobre inteligencia artificial, que la sacó en octubre del año pasado, pero resulta que en Estados Unidos casi todo lo importante se mueve a nivel estatal. Y tenemos dos leyes ya pasadas, una en Colorado y una en Utah, sobre inteligencia artificial, y una ley que se está discutiendo en el estado de California. Y ustedes saben que el estado de California tiene mucho peso en estos temas regulatorios, lo tuvo en su momento con temas de protección de datos personales, con el CCPA, y puede llegarlo a tener con este proyecto de ley que se conoce como el SB de Senate Bill 1047, para que le sigan la pista. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas tendencias para agregar a las que ya Juan David dijo? Yo veo tres principalmente. La primera tendencia de la que podríamos hablar es un cambio de lenguaje que a mí me pareció muy interesante. Cuando nosotros pensamos en los principios, los que no eran vinculantes, normalmente uno hablaba como de, no, es que queremos apuntarle a la transparencia y a la explicabilidad de los algoritmos, ¿cierto? O hablábamos de justicia e igualdad. Esos eran como los valores que estaban en la agenda pública. Hoy en día, si ustedes ven el AI Act o si ven la orden ejecutiva de Biden, lo que ven es que las dos palabras protagonistas son safety, seguridad, y trustworthiness, confianza. Entonces, ese es un primer cambio. Ahora, esas son las dos palabras que todo el mundo está utilizando y que muchas veces, sobre todo en trustworthiness, no se sabe muy bien qué quiere decir, pero bueno, es parte como de la magia de esta nueva corriente. ¿Listo? Esa es la primera tendencia. Segunda tendencia. Estamos debatiéndonos en estas regulaciones entre si abordar los riesgos que muchos llaman los riesgos reales o abordar los riesgos catastróficos o existenciales. Si alguno vio el discurso del presidente en Cartagena, sabrán que él se refirió a riesgos existenciales, ¿listo? Y él no es el único, en realidad. Hay mucha gente que habla de cosas como ciberataques a infraestructura crítica por medio de inteligencia artificial o desarrollo de armas biológicas. Esos son riesgos catastróficos y algunas de estas normas o leyes, que ya son leyes vinculantes, se refieren a eso o están específicamente dirigidas a eso. Por ejemplo, si ustedes revisan la ley de inteligencia artificial de Utah, que se llama Utah Artificial Intelligence Policy Act, se van a dar cuenta que hace mucho énfasis en ese tipo de riesgos. ¿Listo? Perdón, esa no, perdón, no. La de California, perdón, esa es súper enfocada en ese tipo de riesgos. ¿Listo? El SB 1047. Ahora, el resto, sobre todo si pensamos en el AI Act, están enfocados en los riesgos tradicionales o que los académicos llaman reales, cosas como discriminación algorítmica, manipulación algorítmica, desinformación con cosas como deepfakes, ¿listo? Pero entonces nos estamos debatiendo entre esos dos tipos de riesgos. ¿A qué le debemos dedicar más atención? ¿A los riesgos que ya estamos viendo hoy en día o a los riesgos futuros, pero que pueden ser catastróficos, ¿listo? Como un ciberataque a infraestructura crítica. Esa es la segunda tendencia. Y la tercera tendencia es que también nos estamos debatiendo entre seguir lo que está de moda o seguir lo que antes nos preocupaba. ¿A qué me refiero con eso? La inteligencia artificial no nació hace 2 años con ChatGPT. Antes de eso teníamos sistemas de inteligencia artificial que podríamos llamar tradicionales. Piensen, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento de objetos o sistemas de reconocimiento facial o los sistemas de toma de decisiones automatizadas. Llevamos lidiando con esos sistemas desde hace mucho tiempo. Y entonces muchas de estas normas vinculantes están dirigidas a regular esos sistemas. ¿Listo? El de toma de decisiones automatizadas, por ejemplo, es algo que se ha tratado de regular a nivel de gobierno en muchas instancias, ¿listo? Que asegurarnos de que las alcaldías o las gobernaciones o las agencias federales no utilicen sistemas de decisión automatizada sin seguir unos estándares, ¿ok? Eso es un approach, pero hay otro approach que estamos viendo hoy en día, y ahí sí es que viene la ley de Utah que les estaba mencionando, que es que se están enfocando en regular la AI generativa. Muchas veces, y esto pasa en todo, de hecho, cuando estábamos planeando este panel,
fue como nos enfocamos en AI generativa o en AI en general, porque la verdad es que para el ciudadano de a pie, entre comillas, la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, porque es la primera vez que pudieron interactuar con ella por medio de una interfaz. Pero eso no quiere decir que sea la única inteligencia artificial que se tiene que regular. Bueno, esas serían las 3 tendencias actuales que yo veo. Muchas gracias, María Paula. Voy a empezar la segunda pregunta, vamos a ir cambiando el orden. Em, voy a, voy a empezar la segunda pregunta por Beatriz. Tú hablabas mucho sobre el por qué se regula la inteligencia artificial y ahora te quiero preguntar bueno, de todo eso que ya los tres han hablado, de las tendencias regulatorias, sobre lo que se está buscando regular en cada jurisdicción o de pronto sobre los capítulos que se están incluyendo en las distintas regulaciones. ¿Qué impactos puede tener todo esto en el mercado? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay probablemente 3 impactos principales. Un impacto indirecto, y yo creo que está relacionado con lo que está diciendo María Paula de el miedo existencial de la inteligencia artificial, es un poco, en realidad el impacto de ese tipo de narrativa es dejar al mercado muy libre. Porque el impacto porque lo que realmente termina pasando cuando se habla, cuando se empieza a hablar de esos riesgos existenciales de la inteligencia artificial, es que la narrativa es tan fuerte que el regulador se congela. Y hay, digamos, eh, teorías conspiracionales entre nosotros los académicos, que dicen que una de las intenciones detrás de las personas que desde, sobre todo Silicon Valley, están impulsando la narración de ese riesgo existencial es congelar un poco al regulador. Como hay un montón de mangos bajitos que se pueden hacer, pero digamos, pues uno como digamos, yo creo que yo voy a ser un poco más extrema. Yo creo que están los que están hablando de ataques a infraestructura crítica, que yo creo que es algo que está regulado. El AI Act tiene todo un sector sobre cómo mitigar ese tipo de riesgos puntualmente, pero en realidad a veces cuando la gente habla de riesgo existencial es muy parecido a lo que dijo el presidente esta semana, que es como, pues nos vamos a quedar todos sin trabajo y la inteligencia artificial va a apagar el mundo y eso, pues, uno ante eso, ¿qué hace? Pues no hace nada, porque es demasiado grande. Entonces, yo creo que ahí hay un mercado. Yo creo que en lo que María Paula llamaba los riesgos reales, una tendencia que yo veo que va a empezar a suceder, sobre todo en Europa, que, digamos, va muy adelante en hacer esto a un nivel, digamos, regional, es que la inteligencia artificial se va a empezar a presentar en el mercado mucho más parecido a como si fuera un producto. ¿Y eso por qué va a suceder? Eso va a suceder porque en la medida en que la regulación, y digamos que está la regulación de riesgos, que es un poco en lo que la Unión Europea fue pionera, pero viene detrás de la regulación de riesgos la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual, lo que se llama liability. En Europa en el Reino Unido, eso se está empezando a discutir. Bueno, cómo cambiamos la carga de la prueba para cuando yo tenga que litigar un caso en el que esté involucrado un sistema, es responsabilidad estricta, se presume la culpa, no se presume la culpa, ese tipo como de cosas súper doctrinales. Pero en la medida en que la regulación especifica obligaciones y especifica responsabilidades, las personas que ponen productos de inteligencia artificial allá afuera lo van a empaquetar mucho más probablemente para poder controlar un poco esos riesgos. Entonces, si Amazon puede ser responsable por algo que pasa abajo digamos, en el ciclo de vida de un sistema, pues Amazon va a controlar lo que se puede hacer con ese sistema mucho más. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, que es algo que en el fondo es software, va a empaquetarse mucho más a nivel de los grandes proveedores y eso ya se ve un poco como si, digamos, por ejemplo, Amazon, por seguir por el ejemplo, pero también es cierto con Microsoft Azure y las grandes empresas, prestan servicios de algo que se llama AI as a Service. Entonces, si uno es un usuario de Amazon Web Services, pues tú puedes contratar una aplicación que te hace text recognition y escanea y vuelve todo texto más o menos
pero eso viene súper empaquetado, tú solamente lo puedes usar de esa manera y eso, digamos, obstaculiza un poquito la generatividad de lo que en el fondo es software, como uno también podría coger el software, como jugar con eso y adaptarlo, pero las empresas que tienen su nombre amarrado a eso van a ser un poco menos, pues no les va a gustar tanto porque van a tener que asumir un riesgo pues, regulatorio. Eso por un lado, pero también está el problema de la inteligencia artificial que es software libre, que no está muy regulada, y eso es muy interesante porque eso para el mercado tiene, para los que no saben, está la inteligencia artificial como pues el software propietario y el software libre. Facebook tiene una estrategia de liberar su inteligencia artificial como software libre y muchas personas creen que la estrategia de Facebook de mercado es con eso como acabar con el mercado de inteligencia artificial propietario. Entonces, ¿cómo va a hacer Facebook para competir contra OpenAI? En vez de competir directamente, va a liberar un modelo que es equivalente más o menos, pero no va a cobrar nada por eso y va a dejar que la gente lo use. Y eso hace que OpenAI, que es, digamos, la que todos conocemos, tiene en este momento un problema de flujo de caja enorme. Hace mucha plata y quema muchísima plata, quema más. Y los inversionistas, viendo el software de Meta, que es libre, están diciendo, pucha, no sé si en verdad este man va a lograr hacer plata. Entonces yo creo que todavía no es muy claro para nada la regulación cómo va a reaccionar al software libre, porque los lobistas hasta ahora habían dicho esto es súper bueno para la innovación, entonces dejémoslo libre. Y también un reto importante que tiene el software libre es que esto se hace por comunidades de programadores. Esto pues realmente es como un Wikipedia de software. Entonces no hay personas que no hay a quien decirle usted es el responsable de hacer esto, sino va a ser realmente alguien un poco más abajo en el ciclo de vida, en el supply chain, que es el que ya le va a poner, digamos, una marca, esa persona va a ser responsable de volverlo un paquete, pero yo creo que eventualmente se va a ir empaquetando, se van a ir empaquetando al menos los servicios. Hay una pregunta en el chat, pero ya vi que Juan David la va a responder, entonces no voy a decir nada más. Perfecto. Las preguntas del chat las respondemos al final, creo que alcanzamos. Perfecto. María Paula, si quieres, dinos tú qué tipo de impactos crees que pueden tener estas regulaciones en el mercado a nivel de competencia. Bueno, yo antes de decir en el mercado voy a decir en general porque tengo que reconocer como mi posicionalidad. Yo soy una investigadora de derechos humanos. Entonces, obviamente, estoy en pro de la regulación porque creo básicamente que la regulación nos va a permitir proteger los derechos de las personas y prevenir daños. Habiendo hecho eso, entiendo perfectamente los argumentos de la competencia y por eso voy a jugar de abogado del diablo y voy a contarles qué es todo lo que se dice allá afuera de cómo estas regulaciones pueden impactar negativamente la competencia. ¿Listo? Entonces, lo primero es que corre el riesgo de frenar la innovación. Es lo que se dice en principio. Y hay varias razones que yo creo que son válidas por las que se cree esto. Lo primero es que si a ti te van a poner a cumplir un montón de normas de compliance, la plata que tenías para invertir en nuevos desarrollos la vas a tener que invertir en contratar abogados, en entrenar personas, etc. Eso hace que dejes de invertir en desarrollos tecnológicos nuevos y por ende frenes la innovación. Y creo que el caso del GDPR, aunque no es regulación de AI en específico, pero es regulación de privacidad, es un buen caso de ejemplo, porque según la Comisión Europea, desde la entrada en vigor del GDPR, las empresas europeas en general han invertido más de 9.000 millones de euros en medidas de cumplimiento. Entonces, claro, se les aumentan los gastos y eso es perjudicial para la inversión en innovación. Ese es un tema. El otro tema en el que también se puede frenar la innovación es que la lógica que viene con casi todos este tipo de proyectos de ley y de leyes es distinta a la lógica propia de la innovación en tecnología. La innovación en tecnología tiene pues sí, esta frase típica que es move fast and break things, ¿cierto? Movámonos rápido y rompamos cosas. Eso va en contravía de esta idea de prevención y mitigación de riesgos que tienen muchas de estas iniciativas, no todas, como lo dijo Juan David, pero muchas, como el AI Act. Entonces, ¿qué hace en la práctica? Estas regulaciones ralentizan los procesos de desarrollo y lanzamiento de productos. ¿Listo? Y por ende, pues vemos menos innovación en el tiempo. Y lo tercero, la tercera razón por la que la innovación se puede frenar es por lo que muchos consideran términos vagos en la regulación. En estas leyes es muy difícil ser muy específico por obvias razones, porque estamos tratando de generar consensos y normalmente los legisladores cuando logran generar consensos es porque son algo vagos.
¿listo? Pero para las personas que tienen que implementar estas leyes, o que cumplirlas más bien, eso genera inseguridad jurídica y muchas veces les genera miedo de sacar al mercado nuevos desarrollos porque no entienden, por ejemplo, qué quiere decir un riesgo irrazonable. ¿Listo? Entonces, primer impacto, corre el riesgo de frenar la innovación. Segundo impacto, corre el riesgo de sacar a los pequeños competidores del mercado. Eso es una de las críticas más comunes que se le hace al GDPR. ¿Por qué? Porque nuevamente cumplir legislación genera costos y puede que Google pueda cumplir con esos costos, pero que puede que una startup o una pyme no pueda cumplir. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que se terminan saliendo del mercado porque se quedan sin recursos para poder operar. Tercer impacto, puede tener efectos devastadores sobre lo que ya mencionaba Beatriz del software libre o el open source. ¿Por qué? Porque, como dijo Beatriz, muchas de estas grandes compañías lo sacan lo que conocemos como los foundation models para que los startups los cojan y sobre eso construyan nuevas aplicaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando te van a imponer una posible responsabilidad si pones en el mercado un modelo que después es utilizado en contravía de alguna de las normas que eventualmente emitamos? Se van a querer curar en salud y por ende van a dejar de sacar al mercado los foundation models que son tan importantes para la innovación de los startups sobre todo. Otro tema que es yo creo que el que tiene en la cabeza el ministro Lizcano cuando en este evento de Cartagena también habló de esta idea de buscar regulaciones regionales, es el miedo a que se genere lo que se conoce como el forum shopping, que si aquí nosotros no les damos condiciones regulatorias adecuadas, pues se van a ir a otros países a invertir en donde no haya regulaciones o haya regulaciones más flexibles. Por eso, la Unión Europea tiene una ventaja ahí porque ellos regulan para toda la Unión Europea y pues realmente el costo de oportunidad de irse de la Unión Europea y dejar de invertir ahí es muy alto frente al costo de oportunidad de solo irse de Colombia. Entonces, ese es otro riesgo, el forum shopping. Y el último, que es un riesgo más como de las noticias de Estados Unidos, son riesgos geopolíticos. Mucha gente dice que si en Estados Unidos se regula la inteligencia artificial, Estados Unidos va a perder la carrera frente a China en el desarrollo de inteligencia artificial, porque que allá no la van a regular y acá entonces vamos a estar mucho más lentos en las innovaciones. Perdón, digo acá porque yo vivo en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos. Esos son los 5 riesgos o los 5 impactos negativos que yo veo, pero pues les adelanté, yo soy un poco en pro de la regulación y por eso creo que después, si vuelvo a tener tiempo para intervenir, les puedo decir algunas formas en las que esos riesgos, en mi opinión, se pueden mitigar. Muchas gracias. Cerramos entonces con Juan David. Cuéntanos qué impactos crees que puedan tener estas regulaciones en el mercado. Bueno, tú nos pusiste el sombrero de la libre competencia y estoy dispuesto a ponérmelo. Sí, solo sí, previamente reafirmo lo que acaba de decir María Paula y es, no podemos limitarnos al análisis de la regulación económica que normalmente hacemos para hacer análisis de la regulación sobre la inteligencia artificial. Porque aquí están en juego no solo derechos colectivos como puede ser la libre competencia económica, sino también derechos fundamentales. Bajo la idea de que las tecnologías pueden causar daños, así como pueden causar grandes beneficios, y que eso depende del buen uso, del mal uso, y depende de muchas condiciones que uno podría aspirar que en una combinación entre Estado y mercado se logren. Y por eso, digamos, la invitación es que sí, hablemos entonces de los impactos en libre competencia, pero nosotros no podemos quedarnos ahí, porque esta es una de esas instancias en las que el derecho a la competencia tiene que equilibrarse y balancearse con otros derechos que incluso son de mayor rango. Pero habiendo dicho esto, creo que también es muy importante recordar que la cadena de valor de estos sistemas es muy larga. De hecho, uno podría decir que puede comenzar desde que se planea y diseña un sistema o un modelo mejor de inteligencia artificial, pero es que antes de eso hay muchas otras cosas que ocurren y que es inviable que eso pase. Eh, Comenzando por la extracción de recursos naturales que por ahí en el chat mencionaban, que habilitan la construcción de no solo la infraestructura y los sistemas computacionales y los chips y demás, sino incluso la operación de los centros de datos que requieren de enfriamiento y que requieren, por lo tanto, de agua y que requieren de energía para operar. Entonces, hay una cadena de valor que es larguísima, que empieza mucho antes que simplemente
cuando OpenAI, Microsoft o Google ponen en el mercado un determinado sistema, sino que viene desde mucho antes. Y de hecho, muchos de los mayores problemas de libre competencia en estas cadenas de valores vienen desde atrás, desde la creación de chips. Entonces, vamos ahí. En Taiwán hay una empresa que fácilmente construye el 80% de los chips que son necesarios para que un GPU funcione. Eso no lo toca la regulación actual de inteligencia artificial. Digamos, la regulación propuesta de los sistemas de inteligencia artificial tiene que ver más con etapas más de desarrollo ya del modelo mismo y de uso y de despliegue de los sistemas. Entonces, pues muy importante pensar en, y volviendo incluso, digamos, al análisis desde el punto de vista de mercado, de pensar en los diferentes mercados relevantes, porque hay muchos mercados y hay que pensar cómo cada uno puede ser afectado a partir de diferentes regulaciones. La regulación, en efecto, en ocasiones puede restringir un mercado porque puede hacer más costoso operar en un mercado, como ocurre con muchas otras regulaciones, y eso puede efectivamente disminuir el nivel de competencia. Y María Paula mencionaba el ejemplo del GDPR, que por ahí en el chat compartí un paper que estudia precisamente cuáles son los efectos a nivel de competencia en el mercado por cuenta de las obligaciones creadas por el GDPR, y eso en últimas hace que las empresas más grandes tengan más capacidad de cumplir que las menores. Y eso es verdad, eso nadie lo puede negar. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir ese costo por otros objetivos. Y luego también hay otras regulaciones que, por el contrario, pueden aumentar la competencia. Por ejemplo, el principio de transparencia algorítmica de muchas maneras podría contribuir a que el mercado sea más competitivo, porque dependiendo de cómo se concrete ese deber de transparencia algorítmica, va a permitir que más empresas y actores del mercado accedan a información sobre los modelos que están por ahí disponibles, los sistemas que está adquiriendo el Estado, los sistemas que están comprando los privados, detalles sobre el sistema, de tal manera que ahí no es blanco y negro, no es que toda la regulación propuesta restringe o que toda la regulación propuesta promueve la competencia, hay de las dos. Y por eso yo creo que hay que coger con pinzas y preguntarse en qué mercado relevante de todos los que pueda haber de esta larga cadena de valor y qué medida regulatoria para poder hacer el balance de qué tanto restringe y si la restricción es proporcional o no es proporcional. Ahí sí, como hacemos con otras medidas, digamos, con otros análisis regulatorios de mercados más tradicionales, en telecomunicaciones, energía, en tantos otros donde, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia tiene tanta jurisprudencia que guía sobre la proporcionalidad de estas regulaciones en mercados en donde hay derechos fundamentales en juego. Yo voy a dejar hasta ahí para que sigamos adelante, pero yo sí quiero en la etapa de preguntas responder a la pregunta que hacían del por qué regular, por qué el mercado no es suficiente, por qué los marcos éticos no son suficientes, por qué quisiera uno regular y por qué la regulación que hay en este momento no es suficiente. Y creo que es una pregunta que es súper importante, muy necesaria y que no podemos dar por sentado. Bueno, te vuelvo a dar la palabra en un ratico. Por ahora entonces voy a volver a María Paula para que nos cuente qué recomendaciones le darías a los reguladores para minimizar estos riesgos de los que hablaste hace unos minutos. Listo, súper. Bueno, pues yo creo que son los mismos reguladores de varios países los que ya nos han dado ejemplos de cómo se pueden minimizar esos riesgos. Yo creo que el GDPR nos dejó muchas enseñanzas a varios, incluido a la Unión Europea, y en el AI Act uno ve cómo están aplicando esas enseñanzas. Entonces, vámonos primero a la Unión Europea. ¿Qué hizo en el AI Act para tratar de nivelar ese campo de juego entre los grandes que no les importa realmente que les pongan regulaciones porque tienen la plata para cumplir con todos los requisitos, y los startups, las pymes y todas estas pequeñas empresas que están con las uñas tratando de sacar adelante nuevos desarrollos tecnológicos? ¿Qué hicieron? Bueno, lo primero es algo que incluso ya tenían en el GDPR, y es que hay una ventaja cuando tenemos armonización regulatoria. ¿Listo? La Unión Europea puede darse el lujo de regular porque el costo de oportunidad es alto para irse.
¿listo? De dejar de invertir en todos esos países. Eso es una primera cosa que uno podría considerar en la región de Latinoamérica y el Caribe. Eso es lo que se estuvo considerando en Cartagena. De aquí a que sea una realidad, yo lo veo, la verdad, muy lejos, pero bueno, eso contribuiría a que todos estemos bajo las mismas reglas del juego y entonces no haya forum shopping o el incentivo de irse a buscar otros mercados. Eso es lo primero. Lo segundo, ya concretamente en el AI Act, si ustedes miran el capítulo 6 del AI Act de la Unión Europea, van a ver que se trata específicamente de medidas para apoyar la innovación. Entonces ellos dicen, tenemos que reducirle los costos y las barreras a los startups y a las pymes para que puedan cumplir con esta nueva normativa. ¿Cómo? Si les pedimos que hagan evaluaciones de sus modelos, los vamos a dejar que hagan autoevaluaciones. O sea, no tienen que estar contratando a terceros para que las hagan, sino que pueden hacer autoevaluaciones. E incluso, si quieren contratar a terceros para hacer lo que ellos llaman evaluaciones de conformidad, tenemos que ser conscientes de darles precios reducidos. Esa es una segunda medida. Otra tercera medida son los sandboxes regulatorios. Ellos crean estos sandboxes en donde lo que le permiten o le ofrecen más bien a los startups es llevarlos de la mano en la implementación de estas distintas normativas y les permiten fallar, experimentar con el ojo del regulador encima para que no les llegue después una responsabilidad o un liability. ¿Listo? Entonces, eso es como un primer movimiento que hace el AI Act para nivelar el campo. Y hay otro movimiento, no sé si vieron que en enero de este año la Unión Europea, yo creo que fue la Comisión Europea, sacó un paquete de innovación. Entonces dijo, nosotros le vamos a ayudar a los startups y a las MIPYMES a entrenar sus modelos para que puedan competir con los grandes Big Tech. ¿Cómo lo hacen? Uno, les dan apoyo financiero y dos, le dan acceso a supercomputación. ¿Listo? Entonces, hay nuevas iniciativas para que estas empresas puedan empezar a entrenar sus modelos, al igual que lo hace Google en sus propios supercomputadores. Y lo otro que hace el AI Act es el tema de la estandarización que mencionó Juan David. El AI Act, como él dijo, está basado en un enfoque de riesgos y tiene unas regulaciones, unas normas, ¿cierto? Pero más allá de eso, hoy en día están en un proceso de estandarización. Están mirando, ok, ¿qué quiere decir que sea confiable? ¿Cómo vamos a operacionalizar ese concepto en la práctica? ¿Qué le vamos a pedir a las empresas en la práctica? ¿Eso a qué contribuye? A que ya no tengamos más esas obligaciones vagas que generan inseguridad jurídica y por ende hace que los innovadores se restrinjan de sacar nuevos productos al mercado por miedo a que estén violando una norma, entre comillas, vaga. Ese es el approach de la Unión Europea y como lo ven, lo que hacen es, nosotros vamos a regularlos a todos, pero le vamos a dar la mano a las pequeñas empresas para que puedan cumplir la regulación al nivel de las grandes empresas. El approach de Estados Unidos es distinto. Lo que ellos dicen es, nosotros nos vamos a ir por los peces grandes. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a reducir el campo de aplicación de las leyes que estamos sacando. Eso pasó en su momento con la ley de privacidad de California, el CCPA, que si ustedes se acuerdan, se aplica solo a empresas con fines de lucro que cumplan con ciertos criterios. Uno es tener ingresos brutos anuales superiores a 25 millones o que manejen datos de más de 50,000 consumidores. Eso en la práctica, ¿qué es? Estamos apuntando a empresas grandes, que tengan alcances grandes y que si las llegan a embarrar, su embarrada tenga efectos sobre muchas personas y pueda dañar a muchas personas. Y eso mismo se está proponiendo en el nuevo proyecto de ley que les mencionaba que está en California, que es el SB 1047. Si llega a pasar, ese proyecto solo aplicaría a los modelos de inteligencia artificial que cumplen con dos requisitos. Un determinado umbral de potencia informática, o sea, requieren de mucha potencia informática para funcionar, que es lo que se conoce como los Large Language Models, no Medium o Small Language Models, sino los Large, y además cuyo entrenamiento cueste más de $100 millones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, le están apuntando a los peces. ¿Eso qué hace? Dejar a los chiquitos que sigan experimentando sin tener que estar sujetos a una regulación. Si ustedes me preguntan a mí cuál de los dos enfoques yo recomendaría, yo diría que el de la Unión Europea, porque muchos de nosotros en realidad, pues claro, interactuamos con las 5 Big Tech o ahora son las 7 Big Tech, es verdad, pero también nos bajamos un montón de aplicaciones de startups que no tenemos ni idea que nos están ofreciendo inteligencia artificial y que si adoptamos el modelo de Estados Unidos no estarían reguladas y podrían seguir generando daños, podrían seguir utilizando nuestros datos de manera inadecuada, etc. Creo que es mejor llevarlos a todos de la mano
que dejar y enfocarnos solo en los grandes. Entiendo que enfocarse en los grandes tiene ventajas, tiene un efecto simbólico, demostrar las grandes multas que se le están poniendo en el mercado y eso se puede reflejar en que otros quieran cumplir. Pero en mi opinión, creo que el enfoque de la Unión Europea a largo plazo puede generar mejores resultados para el mercado. Gracias. Beatriz, tú mencionaste uno de los temas que me ha parecido más interesante de toda esta reunión y es que la regulación misma le puede dar reglas de juego tan claras a los agentes que fomentan la participación en el mercado porque también hace que su misma responsabilidad se limite un poco. Digamos, en el marco de esto que mencionaste que me pareció tan interesante, ¿qué recomendaciones le darías a los reguladores para fomentar la libre competencia con esta regulación? Súper, gracias. Sí, yo creo que pues eso está muy relacionado con lo que está diciendo María Paula antes, em, y es especificar las obligaciones que se están creando para los desarrolladores o proveedores de servicios de inteligencia artificial. Ahora, el riesgo de eso digamos, no viene sin un costo, si uno lo piensa como desde un punto de vista como de bien público o algo así, es que en los principios caben más cosas, ¿no? Entonces, un riesgo siempre está que si uno hace una regulación muy específica, pues se van a inventar otra cosa, va a haber un caso no previsto y es más difícil extenderla. Entonces yo creo que, pues, una cosa que a mí me gusta mucho voy a hablar un poco de Europa, que creo que lo hemos mencionado. Una cosa entonces está el GDPR, que es la Ley de Protección de Datos, que tiene, digamos, el tipo de costos que tanto María Paula como Juan David han mencionado. Hay un costo de compliance muy alto y eso ha llevado a que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, en iteraciones subsecuentes de regulación de tecnologías, traten de concentrar mucho más a quien le aplica la regulación. Esto, digamos, no es solamente inteligencia artificial, sino en Europa hay un montón de paquetes regulatorios y muchos están realmente orientados, un poco como lo que mencionó María Paula, de la Ley de Protección de Datos en California, a los grandes actores que tienen un umbral X de usuarios. Una cosa que hace el AI Act es que no le aplica a todos los desarrolladores de inteligencia artificial, sino realmente solamente a los de actividades riesgosas. Entonces, es una regulación larguísima, pero el grueso de las obligaciones son para los proveedores de servicios de inteligencia artificial que están en una lista enumerada de más o menos 25 áreas. Entonces, si usted va a proveer un software de inteligencia artificial que es para el contexto laboral, el contexto bancario, educativo, seguridad pública, pero son realmente contextos en los que hay un riesgo significativo, ahí es cuando le vamos a pedir que cumpla con esas obligaciones de mitigación de riesgo, pero hay un montón de cosas que son inofensivas y de pronto son chéveres y de pronto generan valor. Entonces, mi algoritmo de Spotify no está cubierto por el AI Act. Pues está cubierto, digamos, en principio, pero no tiene mayor obligación. Creo que tiene una obligación de transparencia, de declarar que usa inteligencia artificial y ya nos fuimos con eso. Entonces yo creo que eso es una cosa que es importante, ¿no? Es como realmente evaluar cuándo es importante regular y darle un poco de espacio para respirar. Yo quiero enfatizar otra cosa que dijo Juan David. Bueno, pero antes de eso, perdón, una cosa que quiero enfatizar de Europa, porque el caso europeo es muy especial, es que nosotros hablamos de grandes poderes regulatorios y usualmente se habla de China, Europa y Estados Unidos, como si fueran lo mismo, pero Europa es un aparato jurídicamente hablando muy, muy raro, porque son 27 países. Entonces, la regulación en Europa, digamos, tiene a nivel interior dos objetivos. Uno es regular, mitigar riesgos, lo que uno quiera, pero otro muy, muy importante desde un punto de vista de competencia es unificar el mercado. Porque lo que piensan los europeos, y bueno, si al final nos da más o menos, creo que es incierto, pero lo que piensan los europeos es que si ellos logran unificar su mercado, un proveedor, una startup que está basada en Europa, en Francia, puede proveer su mismo servicio en Alemania sin cambiar su costo de compliance, que es un costo muy costoso. Entonces, para ellos,
a pesar de que el GDPR sí tiene un costo de mercado muy alto, de todas formas, si uno lee como académicos europeos, muchos piensan que eso no importa porque le permitió a las startups de la Unión procesar datos en los diferentes países. Y piensan lo mismo cuando uno piensa en la inteligencia artificial. Ellos están diciendo, estamos unificando el mercado, y para la Unión Europea, particularmente la regulación de tecnología, tiene esa intención, tiene detrás una agenda de unificar los mercados. Eso es muy particular de Europa, y estoy de acuerdo con María Paula en que falta mucho, no sé si lleguemos a que eso suceda, digamos, en América Latina, porque tenemos, digamos, pues no tenemos un aparato ni una intención como equivalente, pues realmente, pero creo que eso es una forma diferente de pensar en Europa, y yo creo que una cosa que va a ser muy interesante ver en Estados Unidos en los próximos 5 años es si la regulación estatal que mencionó tanto María Paula, va a tener un efecto de fragmentar el mercado en Estados Unidos de forma tal que haya un costo importante para las empresas. Entonces, si Utah tiene una norma y California tiene otra y Vermont tiene otra, pues hay empresas que van a decir, oiga, no, tal vez yo no opero en Utah, y eso también, digamos, esto ya es como política legislativa, va a haber un cálculo muy interesante para la gente en el Congreso Federal, porque si yo soy el congresista de California, en California me matan si yo voto por algo en el Congreso que sea contra la norma California. Entonces California tiene muy pocos incentivos para pasar una norma federal de privacidad que no sea la misma a la de California. Entonces, eso son como cosas para estar mirando, quién sabe. Lo que quiero enfatizar, que también lo mencionó Juan David, es que yo creo que uno no podemos pensar, digamos, yo no soy abogada de la competencia, yo hablo más como de innovación y propiedad, y entonces, pues, perdón, aquí como pero yo creo que cuando uno piensa como en cómo se fomenta la libre competencia, el mercado, la innovación, en últimas, mirando al bienestar del consumidor, la regulación es una parte sin duda, pero hay cosas muy importantes que están detrás. Entonces, una de esas es los mercados de capitales. Uno de los grandes motivos por los cuales yo creo que en Europa hay menos innovación hoy en día como en tecnología del tipo que estamos hablando que en Estados Unidos, es porque en Europa no hay venture capital como hay en Estados Unidos. Entonces, a una empresa, de hecho a las startups colombianas y a las europeas, pero el venture capital es gringo. Y son los gringos lo que le dicen a alguien, vaya y quema $5 millones, que no pasa nada. Pues tampoco les dicen eso, pero eso es impensable en cualquier otra parte del mundo. No sé cómo sea China, de pronto en China tiene unas dinámicas de mercado muy particulares, porque a pesar de que es un ecosistema cerrado, la competencia interna es brutal. Pero yo creo que hay otras cosas como esas, ¿no? Como cuáles son las universidades, cuál es el pool de talento. Europa tiene un problema, como lo tiene Colombia, de talento que se va a Estados Unidos porque los salarios son mejores. Y yo creo que todas esas son dinámicas que se escapan un poquito de la regulación sí o no de la que pues, estamos hablando, que eventualmente contribuyen de forma muy importante al ecosistema de innovación y de competencia. Y pues obviamente uno tiene que concentrarse en algo, pero pues está bien recordar que hay más factores. Muchas gracias. Y cerramos esta pregunta con Juan David y te puse de último para que pudieras de una vez abarcar la pregunta que te llamó la atención que estaba en el chat. Perfecto, muchas gracias. No, me ha encantado esta conversación porque además es el tipo de conversaciones que son importantes para madurar el debate, para ir más allá de lo de dicotómico, de lo sí, no, blanco, negro, por ahí, pero no, es más complejo y más interesante, de hecho. Digamos, entonces, en términos de recomendaciones, voy a dar unas recomendaciones que daría no solo desde el punto de vista libre competencia, sino cualquier tomador de decisiones que esté pensando en regular. Y la primera pregunta cuando uno está pensando en regular es ¿por qué regular? Que es precisamente lo que estaba preguntando uno de nuestros colegas de audiencia. Y el por qué regular puede tener diferentes respuestas. Una puede ser perfectamente abordar un problema público que se ha causado por fallas de mercado, por fallas del Estado, por la existencia de riesgos inaceptables para la sociedad. Otra respuesta puede ser porque quiero proteger, respetar y promover los derechos fundamentales. Otra respuesta puede ser porque quiero alcanzar futuros deseables, quiero mejorar el bienestar de las personas, no solo el bienestar del consumidor, el bienestar de vida. Quiero facilitar y hacer más viable el desarrollo de oportunidades para las personas. Quiero pensar en futuros deseables, en mejores futuros deseables. Cualquiera de esas tres respuestas está perfecto, pero hay que tenerla muy bien diagnosticada y pensada
porque aquí no se trata de usar un instrumento por usarlo. Usar un instrumento por usarlo es una receta para el fracaso. Después de que haya una justificación clara para regular, la siguiente pregunta que hay que hacerse es si existen instrumentos regulatorios que puedan contribuir a los objetivos. Yo les voy a dar un ejemplo. Para mí es urgente que Colombia cuente con una legislación que obligue al Estado a informarle a las personas cuando el Estado utiliza sistemas de toma automatizada de decisiones que pueden afectarle sus derechos. Eso no existe porque a pesar de que acá hay una ley de transparencia e información pública, que alguien me puede hablar del derecho de petición incluso y de la Constitución, en la práctica no hay normas que exactamente le digan al Estado en qué momento tiene que informar sobre la existencia de un sistema y qué informar. Y entonces eso hace que el Estado no le cuente a las personas que está usando sistemas para tomar decisiones y las personas no saben cuáles son las implicaciones de esos sistemas ni cómo defenderse. En Colombia hoy en día la clasificación SISBEN 4, que es la manera como se determina por nivel de ingresos la persona a qué programas sociales es elegible, se hace a través de un algoritmo que es secreto. Y antes era secreto porque el DNP decía, es secreto, yo no lo voy a revelar. Ahora, por la ley del Plan Nacional de Desarrollo aprobado durante este gobierno, no solo es secreto porque se invoca en general las reservas, sino porque la ley expresamente dice que el algoritmo es secreto. Entonces, eso hace que es mucho más difícil para las personas, por ejemplo, defenderse el día de mañana ante una decisión mal tomada o ante un algoritmo que no funciona. Y es como si eso no hubiera pasado ya. En otros países, particularmente en Europa, por ejemplo, en Países Bajos, para que no me digan que es que eso solo pasa en países del tercer mundo, no, en países del primer mundo, se ha usado sistemas de toma automatizada de decisiones que han afectado a miles de personas, a las más vulnerables posiblemente, causándoles unos daños enormes y que solo se entera mucho tiempo después la sociedad, porque no existían reglas que le obligaran al Estado a informar cuándo se está usando un sistema de decisión automatizado que pueda afectar los derechos de las personas. Alguien me puede decir, pero es que en Colombia está el marco ético. El marco ético es un PDF. El marco ético no es obligación y tal es PDF que crearon una página web, se llamaba inteligencia artificial.gov, que por ahí está, con un dashboard para hacerle seguimiento al cumplimiento del marco ético, donde incluso por una directiva presidencial ahí establecía que las entidades públicas deberían cargar información a ese dashboard. ¿Saben cuántos proyectos cargaron en total? 7. 7 sistemas de inteligencia artificial, habiendo cientos. Y yo lo digo que de primera mano que hay cientos, porque uno de los primeros trabajos que hice cuando empecé a trabajar en estos temas fue mapear los sistemas de toma automatizada del Estado colombiano. Identificamos más de 100. Entonces, eso es un ejemplo de cómo uno tiene que preguntarse, ¿qué instrumentos? Bueno, quiero transparencia algorítmica, quiero que haya una regla, como ocurre en Francia o como posiblemente ocurrirá próximamente en Chile, donde también están trabajando en eso, donde hay unas reglas, o en el Reino Unido, donde hay unas reglas sobre qué es lo que tiene que informar un Estado cuando quiera que use un sistema de toma automatizada de decisiones que afecte a las personas. En el chat les acabo de copiar los papers que he publicado, en donde aludo, digamos, a estos temas. Después de que yo diga, sí sé cuáles son los instrumentos regulatorios que yo necesito para alcanzar el objetivo que me ha planteado, la siguiente pregunta es, oiga, ¿y esos herramientas regulatorias sí son más efectivas, eficientes y equitativas que otras? Porque es que hay en la caja de herramientas del Estado, no todo es regulación. De pronto nosotros los abogados tendemos a ver todo como regulación porque nos enseñaron normas y nos dieron un martillo cuando estudiamos derecho y vemos por ahí puntillas por todas partes, pero resulta que no todo son puntillas, hay otras cosas. Entonces, hay muchas otras herramientas, instrumentos de política pública que no son regulación y que pueden ser muy útiles para alcanzar los fines. Ese ejemplo que daba, por ejemplo, Beatriz, de cómo hay muchos factores que inciden en el desarrollo de tecnología en el país. Alguien podrá decir, no, es que lo en Colombia necesitamos es que esté desregulado totalmente, que para evitar el forum shopping, que acá, mejor dicho, al que llegue le digamos, haga lo que se le dé la gana, que acá no hay reglas. Y así sí vamos a tener todo tipo de empresas invirtiendo. No, no. Primero, por lo que también varios de ustedes decían, cuando no hay reglas, eso genera un montón de incertidumbre legal, pero en segundo lugar, hay muchas otras razones de contexto que explican
por qué se desarrollan y adoptan determinadas tecnologías en unos lugares y en otros no. Y el siguiente punto, aun cuando yo diga, no, sabe que en todo caso la regulación sí puede ser más efectiva, eficiente o equitativa que otros instrumentos regulatorios. La siguiente pregunta es, ¿y es viable? ¿Es viable legalmente? ¿Es viable políticamente? ¿Es viable institucionalmente? Porque parte de lo que yo hablo de cuando hablo de madurar el debate es que tenemos que madurar el debate sobre la implementación también. De eso casi en estos eventos, no es porque este sea un evento corto, pero casi siempre hay tanto que discutir que no alcanzamos a llegar a hablar de la implementación. Y la implementación es fundamental. Y Sí. hay lugares como la Unión Europea en donde se puede crear una institucionalidad nueva que se dedica a esto. Y lugares como América Latina, donde si ustedes revisan los proyectos de ley, la mayoría hacen una de dos. O le asignan estas tareas a la entidad que está a cargo de competencia o de datos personales, como ocurre en Colombia, que muchos se lo asignan a la superintendencia, muchos proyectos de ley, o crean como espacios ad hoc de como juntas directivas, pero no de organizaciones que estén a cargo de aplicar la norma. Y eso es una realidad. Esa es una realidad en América Latina y es que seguramente no hay, de pronto no hay recursos. Entonces, eso también hay que preguntárselo. Y luego de que hayamos dicho que sí necesitamos regular, que sí es más efectivo, eficiente y equitativo que otras medidas, que sí es viable, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué aproximaciones regulatorias? Porque hay muchas y yo mencioné, después me di cuenta que se me quedan como otras 4 que yo explico ahí en el paper que sale de UNESCO. ¿Cuál aproximación regulatoria y cómo lo va a combinar? Que no se trata como de ser purista y decir, este es mi modelo, no, hay una pieza, como un rompecabezas, hay diferentes piezas que uno puede armar y para el contexto. Eh, entonces esas serían las recomendaciones que yo haría, que ustedes me dirán, pues es aplicable más allá de libre competencia, sí, por supuesto que es aplicable más allá de libre competencia y es porque hay muchos intereses que están a juego. Sin duda, y creo que algo que nos podemos llevar de esta reunión es que en realidad hay muchos bienes jurídicos en juego, derechos humanos, innovación, en el chat hablaron de recursos naturales, mejor dicho, hay tantos bienes jurídicos en juego que implementar, o sea, no creo que haya una regla y menos en este punto en el que estamos, en el que es en cierta medida incierto cuáles van a ser los efectos del uso de la inteligencia artificial en los mercados. Entonces, por ejemplo, otra que oía hoy que mencionaba el presidente en una conferencia en Manizales también sobre inteligencia artificial es que está el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo se fomenta la educación, sobre todo a nivel profesional, en un escenario en el que pues, las herramientas de inteligencia artificial están al alcance de un clic? Entonces, todos estos son bienes jurídicos que hay que tener muy en cuenta a la hora de regular. Em, bueno, de preguntas creo que ya la mayoría están respondidas, las preguntas del chat. Con esto en mente, no sé si alguno de los tres quiera cerrar con unas consideraciones finales. Beatriz. Yo quería reaccionar a una cosa que dijo Juan David. Em, no, pero también me gusta mucho lo que tú acabas de decir, Natalia. Yo creo que voy a arrancar de la pregunta pasada. Yo creo que pensando como en grande en la regulación de la inteligencia artificial, pues que es un tema muy grande, yo creo que hay como reglas básicas de buena técnica regulatoria que son importantes que se hagan. Una es definir muy bien cuál es el problema de política pública del que estamos hablando. Yo creo que un riesgo que a veces pasa en estas discusiones es que arrancamos a hablar de todo al mismo tiempo y yo creo que no hay necesidad, eso lleva a normas que son sobreinclusivas. Yo creo que el tema, por ejemplo, de recursos naturales es muy particular, es muy especial. ¿Cómo se diferencia a otras normas que ya existen sobre uso de agua y extracción de minerales? No sé, no sé si tenemos que hablar de inteligencia artificial para hablar de explotación. Ahora, ¿es súper importante en el ecosistema? Sí. Colombia debería aprovechar todo el cobre que tiene, pues yo creo que también saquen eso y hagamos, pues, no sé, pero tenemos que hablar de eso cuando hablamos de regulación de inteligencia artificial, no estoy segura. Lo de la política de educación es súper importante, pero eso tiene que ser una política distinta, como eso no va en el AI Act, eso no va en la protección de derechos. Y yo creo que definir muy bien los problemas de los que estamos hablando es muy importante, pero lo otro que iba a decir, yo creo que es muy importante realmente
partir del contexto nacional. Yo creo que en Colombia hay cosas chéveres y Colombia es diferente a Europa y no nos puede dar porque vamos a copiar lo que están haciendo los demás, sino realmente partir de cuáles son los problemas que tenemos en Colombia. De nuevo, yo creo que hay un montón de avances en otras materias que ya se pueden aplicar la inteligencia artificial y entonces no hay necesidad de sobre regular y copiar lo que se hace en otras partes, sino adecuarlo bien al contexto regulatorio ya, porque si no lo que terminamos es con muchas capas regulatorias, que eso sí aumenta el costo de compliance. Entonces, partir de un estudio muy, muy juicioso del marco regulatorio actual, del contexto, de la necesidad, y hacer una pues, cosa que yo creo que es muy importante, es hacer un buen análisis de costo-beneficio de la regulación que se va a proponer. Pero yo creo que partir, pues eso fue una cosa que Juan David dijo al final, entender muy bien el contexto local es interesante. En Colombia, por ejemplo, hay sistemas que no se han adoptado porque eran potencialmente discriminatorios y hubo abogados dentro del Estado que dijeron, uff, esto no puede salir del piloto. Eso no pasó en Holanda, eso no pasó en Estados Unidos, eso pasó en Fiscalía. Y yo creo que ya tenemos cosas así y es importante pues partir de ahí a la hora de pensar, bueno, ¿qué nos falta? ¿Cómo extendemos esto? Etcétera. Muy interesante. María Paula. Y hay una persona con la mano levantada, ahorita le doy la palabra. Listo, súper corto. Yo quería agregar una cosa porque me parece interesante que siempre hemos estado hablando de el costo que puede generar para las empresas el todo este tipo de regulaciones vinculantes, ¿cierto? Pero yo creo que si algo está amenazando hoy en día a las empresas, más que el costo de cumplimiento de regulaciones, es el costo de poner a operar esos LLMs y esos modelos de inteligencia artificial. No sé si han seguido las noticias, pero las grandes Big Tech están buscando energía nuclear para poder alimentar los data centers que necesitan para este tipo de modelos. Entonces, pues eso lo pueden hacer las Big Techs, pero la pregunta es si actores más pequeños lo van a poder hacer. Es una cosa. Y en general, el costo de entrenar estos modelos es muy alto y está generando lo que en las noticias están llamando, que para ustedes en competencia debe ser súper común, yo no conocía el término de acqui-hires, que es este nuevo modelo para saltarse las normas de competencia de las fusiones y adquisiciones. Ya no queremos eso, queremos como unos modelos mixtos en donde tenemos un tipo de licencia. Hay dos casos famosos en este momento, el trato entre Microsoft y AI Inflection y el trato entre Amazon y Adept, en donde son como licenciamientos de LLMs, contratan parte de los empleados del startup, pero no los adquieren. Y estas son distintas formas que están sucediendo en el mercado. ¿Por qué? Porque los startups se están quedando sin los recursos que consiguieron en las distintas rondas desde finales del 2022, cuando salió todo este boom de ChatGPT. Entonces yo creo que obviamente el costo de la regulación va a influir en la competencia, pero el costo de la tecnología en general en este momento la está afectando profundamente. Interesantísimo y me interesa, voy a revisar más el tema de los acqui-hires que Sí, está chévere. buenísimo. Carlos Andrés, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Prender aquí un momento también la cámara. Si me alcanzan a ver. Bueno. Sí, efectivamente lo he escuchado muy bien. Yo soy más de la parte de tecnologías, de la información. No soy abogado en nada de esto. Entonces, digamos que la óptica que tenemos nosotros en este sector, en cuanto a la parte regulatoria, inicialmente es la pregunta que respondió Juan David también, y es ¿por qué regular? Nosotros desde el punto de vista de tecnologías de la información, pues vemos esto como el símil con un niño que recién nació. Entonces uno inicialmente por instinto le pone unas barreras en la escalera, en la cocina, pues para que el niño cuando empiece a caminar no se meta allá. Instintivamente hago el símil aquí con la experiencia que estamos teniendo y es que en este momento la inteligencia artificial está en esa etapa. Entonces estamos tratando regulatoriamente de mirar y poner esas talanqueras, esas barreras para que el niño no se salga, ¿sí? Pero llega un momento en el que el niño crece y ahí es donde también tocaría mirar en el tema regulatorio cuál va a ser esa flexibilidad o esa escalabilidad de la ley. Porque si bien ahorita estamos con una inteligencia medianamente universitaria, hablando de inteligencia artificial, va a llegar un momento en la inteligencia artificial general. Y ahí es cuando ya se nos complica un poco más el tema regulatorio,
porque ya va a ser una evolución mucho más alta, los algoritmos van a ser más complejos, ya el deep learning va a ser mucho más, van a tener más capas, por ende la transparencia, por ende la explicabilidad o el porqué del modelo, etcétera, se vuelven más complejos de entrar a desglosar. Entonces, es otra cosa que tendríamos que entrar a mirar la parte regulatoria, el cómo, mientras la inteligencia artificial va evolucionando hacia esa inteligencia artificial general, nosotros desde acá vamos generando esas posibles escalabilidades de la ley. Otro punto es que yo, por lo menos en una nube, ahorita los entornos en su gran mayoría se ejecutan en nube, teniendo en cuenta que los grandes proveedores pues tienen sus GPU y todo lo demás pues para potencia. Entonces yo desde acá de Colombia puedo crear un modelo y puedo ejecutarlo en una región europea o lo puedo ejecutar en una región de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo desde acá se puede controlar esa regulación? Porque yo desde acá puedo escoger la región desde la cual puedo ejecutar el modelo y yo puedo decir, no, pues ustedes no me pueden juzgar desde acá porque yo le ejecuté bajo el marco europeo, sabiendo que pues aquí otros de pronto estén regulando por el marco americano. Entonces sería otro punto a revisar, temas de nube, cloud, cómo podríamos llegar a tener ese alcance de saber si vamos a tener alternativas para escoger nube o si necesariamente vamos a tener que escoger regiones que estén bajo el marco regulatorio de X región. Eso sería todo por el momento, les agradezco. Muy interesante, muy interesante. Daniel Andrés, cuéntanos. Buenas noches, quiero confirmar si me están escuchando. Sí, te oímos bien. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud para ver si pueden profundizar un poquito en este tema de las tendencias regulatorias. Hay una preocupación que yo tengo ahí, es que, bueno, primero mencionaron un tema de la estrategia que estaba desarrollando Facebook con el software libre y con inteligencia artificial desarrollada con base en software libre. Y yo no sé hasta qué punto en las tendencias que han identificado haya instrumentos que permitan un poco anticiparse a esa conducta que puede estar ejerciendo Facebook de influenciar a sus competidores para entrar, salir del mercado, bajar o aumentar sus precios a partir de conductas como esa. Porque yo siento que la conversación se ha movido mucho en torno como al derecho de daños y los posibles daños que puede haber por el uso de la inteligencia artificial, pero este me parece un aspecto importante que quedó allí en el aire y que es un poco más atinente al tema del derecho de la competencia. Y por otro lado, hay otro aspecto que también me gustaría saber si se ha abordado de alguna manera desde los diferentes proyectos de regulación o las regulaciones que ya están establecidas y en dónde también. Y es que varias empresas de tecnología que operan en Internet o que operan como proveedores de servicios, de diferentes tipos de servicios en Internet, en un momento histórico ofrecen sus servicios de forma gratuita y en otro momento histórico, luego de que se han alimentado de un montón de interacciones con usuarios y que esas interacciones con los usuarios son esenciales para desarrollar su servicio y su modelo de negocio, simplemente cierran el acceso, ya sea porque cierran la gratuidad al servicio o porque cierran un poco la consulta de los diferentes datos que existen dentro del servicio. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cómo se está manejando en este momento el tema de la API en Twitter, hoy X, que pasó de ser una cosa absolutamente transparente y abierta, que incluso servía para decisiones de política pública y que hoy está completamente cerrada. Y en gran parte, pues, porque está cerrada porque hay unos costos de interacción con la plataforma elevadísimos. Por ejemplo, Twitter académico es una cosa que hoy es impagable para una universidad del sur global. Entonces, no sé si hay algún tipo de dispositivo regulatorio que eventualmente esté anticipándose a lo que han sido estas prácticas de constituir una posición muy sólida en el mercado a partir de
un poco una explotación de los datos de la gente que interactúa con los servicios y que luego se cierran. Gracias. Bueno, entonces creo que para la primera pregunta le voy a dar la palabra a Beatriz, que fue la que trajo a colación el tema de las licencias abiertas y el software libre. Y podemos seguir ahí con la segunda pregunta. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, a mí, de nuevo, yo no soy abogada de la competencia, pero yo cómo lo pienso. A mí un concepto que me gusta mucho para este tipo de conversaciones es el del daño antijurídico y el daño no jurídico. Y el daño jurídico, digamos, no, en verdad no existe, uno no usa en español la palabra daño jurídico, pero en inglés uno puede hablar de legal harms y illegal harms. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tendemos a pensar que todo daño es ilegal, pero en verdad no. Hay daños que el sistema jurídico tolera. Un daño, de hecho, que el sistema jurídico tolera es la competencia. Entonces, si yo tengo un restaurante de sándwiches y vendo mis sándwiches a 10.000 y me abren un restaurante de sándwiches al lado donde los venden a 8.000, probablemente me están haciendo un daño. Hay gente que va a ir a comprar sándwiches allá que antes me compraba a mí y eso no es ilegal, eso es libre competencia. Y de hecho, a nivel societario, nos parece buenísimo. Em, yo no creo que lo que está haciendo Facebook sea ilegal con el, o que sea, digamos, un daño antijurídico. Ahora, que si hay malicia detrás, esas son como cosas distintas para pensar. Pero yo creo que, de hecho, una cosa, y eso está muy relacionado con tu segunda pregunta, una de las cosas que la política pública, digamos, y los académicos en estos temas miramos mucho es la concentración de los mercados digitales. Y esto se va, digamos, mucho más allá de la inteligencia artificial y va un poquito más a lo que hablábamos antes, que son las grandes 5, grandes 7 compañías que realmente controlan sobre todo la infraestructura sobre la que esto camina. No es el algoritmo chiquito de la aplicación que tenemos, sino son 4 compañías las que son dueñas del cloud del mundo y además son las mejores. Es un mercado en el que es supremamente difícil competir porque yo a ningún cliente mío le voy a decir nunca que no use Azure o Amazon Web Services. Como no usar Azure o Amazon Web Services es probablemente la decisión equivocada, pues para datos realmente sensibles ahí, digamos, pero si uno maneja datos financieros, datos de educación, pues esa es la decisión fácil. Entonces, eh, de hecho, uno de los motivos por los cuales los reguladores han sido muy flexibles con el software libre es porque ahí hay una oportunidad importante de competencia, como de abrir esa concentración y dejar que esas personas compitan. Ahora, habría que ver si hay alguna estrategia de malicia después y eso, digamos, resultaría en un caso bonito. Pues yo creo que no. Ahora, relacionado como con lo que acaba de decir, y creo que también abarca la segunda pregunta un poco, es que pues estamos hablando de inteligencia artificial acá, pero la regulación de los mercados digitales es súper grande, la concentración de la información es un elemento muy importante de eso, digamos, uno de los se cree, y esto es muy interesante en inteligencia artificial generativa, y ya vamos a acabar y no vamos a poder hablar de eso, pero un problema muy importante es quién tiene los datos para entrenar modelos. Los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenaron bajándose a Internet. Hay una discusión muy interesante sobre un montón de compañías cerrando sus datos para evitar que haya inteligencia artificial que se desarrolle sobre sus datos. Y bueno, esa es una discusión muy, muy chévere. Pero hay otras provisiones en Europa, pues yo estudio sobre todo ahora regulación europea, que están por ejemplo, tratando de abrir los datos de las empresas de tecnología. Entonces, si tú miras, Daniel está en el DMA y el DSA, y una de las cosas que el DSA justo hace es obligar a las empresas de redes sociales a abrir sus datos, no, no muy distinto de cómo era Twitter académico y CrowdTangle, que Meta también lo cerró esta semana o la semana entrante. Pero eso lo que pasa es que está en fase de implementación, pero digamos, hacia allá sí va la regulación, a obligar a las empresas a abrir sus datos al menos para casos concretos, entre otras para poderlos regular, como uno de los grandes retos que tiene la regulación de la economía digital es la asimetría de información que tiene el regulador. Pero hacia allá va, como chévere pregunta. No sé si María Paula, Juan David tengan algo más que comentar frente a alguna de las preguntas de Daniel.
No, me adhiero a lo que dijo Bea. Respondió muy completamente, Beatriz. Muy bien. Ahora sí, consideraciones finales para que todos podamos ya cerrar esta charla que ha estado supremamente interesante. ¿Alguno? Que sigamos conversando. Hay mucho más que hablar, mucho más que decir, mucho más que aprender. Eh, yo como he mantenido mi misma línea de decirles, esto no es blanco y negro, esto tiene matices y yo creo que la discusión va madurando en el momento en que empezamos a darnos cuenta que esta discusión amerita mejores respuestas que sí, no prohibir, permitir y demás. Me encanta, muy de acuerdo. María Paula, no sé si quieres también cerrar unas palabras finales. No, pues yo solo les digo que este es un sector muy apasionante porque va a toda velocidad. O sea, desde el 2018 salió esto de los principios y hoy ya estamos con el AI Act, que ya es un hecho, y la tecnología pues va a miles de millones mucho más adelante que lo que estamos regulando. Entonces hay que estar pendiente de todo lo que está pasando y hay que ver derecho comparado todo el tiempo. No para hacer trasplantes que no tengan en cuenta el contexto, pero sí porque hay gente que ya la embarró y nosotros podemos aprender de esas embarradas y no volverlas a cometer. Buenísimo, me encanta. Y Beatriz? No, estuvo súper interesante la conversación, entonces de acuerdo con Juan David, seguir conversando. Y a ti, Natalia, darte las gracias por invitarnos y organizar. Muchas gracias. Y a todos por el chat, muy interesante también la conversación que pasó ahí. Muchas gracias a todos. Pues les quiero agradecer muchísimo a los tres por enseñarnos sobre estos temas que como lo mencionas ahorita, María Paula, son tan apasionantes. No solamente la regulación va a toda velocidad, sino que uno tiene que pensar en muchos de los impactos que la regulación, esa misma regulación que está saliendo a toda, puede tener en general, no solamente en los mercados, sino como ya lo hablábamos, en los distintos intereses de las personas, desde sus derechos hasta bueno, tantos otros bienes jurídicos que podrían estar cobijados por estas normas. Entonces, muchísimas gracias a todos por enseñarnos hoy y esperamos tenerlos otra vez muy pronto en otra charla de la asociación. Adiós.